Gracias. Lamento haber llegado tarde. Miren, yo no soy especialista en América Latina, no es la parte del mundo a la que he dedicado mi trabajo político durante estos años, pero acabo de llegar de una visita de Chile y de Brasil. Y querría transmitirles un sentimiento de alarma grave. Les estamos perdiendo. Están en otra lógica. Hemos estado tantos años ausentes que alguien ha rellenado ese vacío, como siempre pasa en política. Y, por tanto, creo que este es un foro bueno para recordar esa situación. Estamos a punto de perder uno de los mayores acuerdos comerciales que se han planteado en el mundo, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, por muchos motivos. En primer lugar, por una tradicional actitud paternalista y, en segundo lugar, porque hay actores compitiendo por ese espacio político con mejores capacidades de convicción que las nuestras. Y creo que ese sentimiento de alarma debe ser compartido por los compañeros que trabajáis habitualmente con esos países. Porque a veces los que venimos de fuera y vemos las cosas con un poquito de distancia podemos ofreceros alguna clave sobre el asombro de lo que nos hemos encontrado en esos dos países. Chile está mirando al Pacífico Sur y tiene todo el sentido. Brasil ha creado otras lógicas ante una tardanza incomprensible en cerrar un acuerdo comercial en el que hemos empleado 20 años en negociar para reabrirlo irresponsablemente después de 20 años de negociación, con un llamado protocolo adicional, que vamos a hablar claro, esconde el interés proteccionista de algunos países. Por tanto, el que quiera asumir el coste de un no acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ponga la cara, que ponga la cara. Lo que no puede ser es que intereses proteccionistas se estén vendiendo como preocupaciones ambientales, modernización del comercio, acuerdos de nueva generación. Se están yendo, están creando otras lógicas y, mientras tanto, nosotros, después de estar 20 años negociando, les ponemos delante un llamado protocolo adicional cuyo único efecto es dilatar la firma de ese acuerdo. Acabo de hablar de esto, estaba la nueva embajadora en Brasil, la que va a ser embajadora de la Unión Europea en Brasil dentro de un mes, y quiero repetir aquí lo que le he dicho a ella. Hay que traer el acuerdo como se firmó, hay que retirar el protocolo adicional y hay que descubrir el juego de que hay intereses escondidos tras la etiqueta Unión Europea defendiendo otras cosas. Y que aquí en esta casa cada uno se retrate. Cada país, cada grupo y cada miembro. No puede ser que este Parlamento sea el que aparezca como el que está boicoteando un acuerdo que tiene unos intereses comerciales enormes y un interés geoestratégico también enorme. Y, por tanto, vamos a jugar a la política de verdad. El que quiera parar el acuerdo comercial con Mercosur, que ponga la cara, que ponga la cara. Francia, Holanda, Irlanda, el Grupo Verde, quien sea, pero que alguien aparezca responsabilizándose del enorme coste que tiene no terminar un acuerdo con Mercosur. Ese era mi mensaje para los compañeros de AFET y me parecía adecuado repetirlo aquí. Me alegro que haya llegado Javi, porque Javi ha estado en ese viaje y la sensación que tenemos de que les estamos perdiendo es una sensación, en fin, de la que es imposible escapar. Muchas gracias.